And what you will see is that social trust is higher in Nicaragua and lower in Argentina. And elsewhere in the book, then, I argue that the reason for that has to do with Sandinismo in Nicaragua and Peronism in Argentina. That Sandinismo created confidence and social trust, and Peronism undermined confidence and social trust. This is where the 2010 book stopped. And the question raised by that book is that Argentina's democracy was developing anyway. So the question is, how does one explain the development of Argentina's democracy given these data? Because Putnam has argued that it is civil society and strong social capital that matters. And Argentina has a democracy anyway. How do you explain that? So in the 2010 book, I suggested that the answer had to do with institutions, and that Argentina had stronger institutions than Nicaragua. And I then moved on to show that Argentine citizens had more confidence in their institutions than did the Nicaraguans. So after that, I then worked with the next book, which was the story of Argentina's democratization by institutions. And that was then translated here in Argentina and published here. And I made the argument that you can democratize a country based on strong institutions. And that's where the project for this paper begins. So what then is the relationship between strong institutions or strong institutional capital and strong civil society or strong social trust in these two cases of Argentina and Nicaragua? So now I move to my next slide. That did not move. Oops, now it did. Give me a minute to find that here in my own paper. These data in table 2 come after the 2010 book. And these are data for 2017, 18, and 20. And what you can see here is that social capital is now higher in Argentina than it is in Nicaragua. And this points toward the argument that strong institutions may very well help raise social trust and build civil society. But in Nicaragua, social capital has gone down. And of course, Nicaragua's democracy has died since 2010. And that points toward the idea that a strong civil society does not necessarily produce, yes, that a strong civil society does not necessarily produce stronger institutions. This is a hunch. I need more data to investigate this. Am I speaking loud enough now? Okay, so I'm going to move forward now to some ideas about why I think this is true. In a recent editorial in the Washington Post, Vladimir Kara-Murza made an argument as follows. If we do not confront and understand evil, if we do not hold
evil accountable, then evil will immediately make its way into the new democratic regime and begin the process of dictatorship all over again, destroying democracy from within. I want to think about that because Caramursa is not talking about Argentina and he's not talking about Latin America. He's talking about Russia. And he's talking about accountability for Putin's violations of human rights in the Ukraine and the violations of human rights by the Soviet Union everywhere in Russia. But I think what he's saying matters because although Argentina has problems, Argentina still stands as a very important example of the politics of memory. And Argentina has done a very good job of holding evil accountable, much better than Russia. So I think we need to start there and go forward on our investigation from there. My sense is that democracy in Argentina has obtained a kind of moral authority that it would not have without that beginning of holding evil accountable. And I think that that has given democracy support in civil society that it would not otherwise have. And that helps to explain the fortification of civil society. 5 minutes, thank you. The continued fortification of civil society in Argentina. So this, as I said at the beginning, this is a new project. The data are new. We need more data. But before I close, I'm going to show you one more table. Okay, these data are new, and they look at one institution in Argentina that is very important. It is citizen confidence in the military. And what you will see here is that citizen confidence in the armed forces has improved in Argentina. Who would have thunk it? You are much too young to remember what I remember. But 30 years ago, no one would have imagined that Argentina would show this kind of increased confidence in the institution of the military. And at the same time, confidence in the military in Nicaragua has dropped. The official position of Nicaragua's military is not to support the dictatorship, but there are individuals who have allowed themselves to be purchased as mercenaries, and that has dropped citizen confidence in the military in Nicaragua. We need more data to look at citizen confidence in the institutions, but it does look from this initial investigation like strong institutions can help produce a stronger civil society and a higher level of social capital, but that the reverse is not necessarily true, and that strong social capital does not necessarily produce strong institutions. Thank you very much. Leslie, and now Rocío will present her paper. Voy a hablar en español. Bueno, no voy a hacer la presentación. Sí. ¿Está bien? Sí, ya. ¿Me puedes poner la presentación, por favor? Mi nombre es Rocío Cepeda, soy doctora en Ciencia Política, profesora de la Universidad Mayor en Chile, de la Escuela de Gobierno y Administración Pública. Y
lo que voy a presentar hoy es un trabajo que fue extraído de una base de datos que estoy construyendo desde el 2013, donde me he dedicado a registrar las acciones de protesta social en Chile que han tenido algún impacto mediático o social. Entonces, cada protesta que ha ido saliendo desde hace 10 años, yo la voy anotando, o sea que ya salieron porque empecé con las protestas de 1900. Tengo una base de datos de 1900 hasta el 2023, que me demoré 10 años en construir. Y primero fue mucho buceo en bibliotecas, periódicos, archivos históricos, y después empezar a revisar los diarios ya más actuales para ir viendo acciones de protesta. Lo primero que hay que tener claro es que no todas las acciones de protesta son iguales, que no todas las acciones de protesta son encabezadas por movimientos sociales y que no todas las acciones de protesta son igual de medibles. Por lo tanto, hacer un cuantitativo de esto es muy complejo. Y por eso mismo yo decidí no hacer un cuantitativo, porque es difícil, porque no todas son iguales. O sea, hay una acción de protesta por un mismo objeto de reivindicación, por ejemplo, que se da en una situación localizada un día, y hay otra que se da por el mismo objeto en 6, 7, 8 territorios durante 7 días. Entonces, ¿cómo yo atribuyo numéricamente no sé, cuantitativamente es casi imposible, así que decidí hacerlo cualitativamente, que es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo avanzo? ¿Con este? Ahí está. Chile vuelve a la democracia en el año 1990 y desde el año 1990 hasta el 2011 hubo una ausencia casi absoluta de movilización. De hecho, para que imaginen más o menos cómo es, se abre el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, en Chile en 1993, y las mujeres no se manifestaron como movimiento ni como mujeres hasta el 2018 en Chile. Recién el año, o sea, organizadamente, previo a eso, hubo algunas manifestaciones, pero todos como conmemoración 8M, conmemoración 25 de noviembre, conmemoración 25 de julio. El, no estaba por ejemplo también la marcha de todos los 1 de mayo del movimiento obrero, pero también eran marchas más simbólicas. Durante los primeros años del retorno a la democracia, lo que más se ve de hecho son movimientos por derechos humanos, o sea, gente reclamando o haciendo valer su enojo por los detenidos desaparecidos, por Pinochet como senador vitalicio, etcétera, etcétera. Y esa es esta primera fase que dura hasta el año 2006, cuando el 2006 comienza un poco la movilización por medio de un incidente que se llamó el mochilazo, que fue protagonizado por los estudiantes secundarios, donde empiezan a pedir pase escolar gratuito. En Chile el pase escolar es el carnet con el que se anda sobre el transporte público. Y ahí empieza poco a poco una movilización, empiezan a resurgir movimientos sociales, se empiezan a reorganizar, a reestructurar, hasta el año 2011, cuando Chile explotó. No se vio en el resto del mundo, lo único que se vio fue el movimiento estudiantil, porque fue lo más vistoso en ese momento, el movimiento estudiantil de 2011, pero en ese momento, durante ese año, salieron gran parte de los movimientos sociales en Chile y gran cantidad de grupos. Salió, por ejemplo, hubo 3 manifestaciones de grupos de jubilados, hubo manifestaciones de gente de la tercera edad, de hecho salió incluso un grupo Indignados Chile, que en ese momento estaba como indignado en España. Indignado Chile también se organizó, también salió a la calle. Hubo un montón de manifestaciones y las movilizaciones del 2011 abren paso para lo que pasó el 2019 en Chile. Desde el 2011 al 2018 empieza una movilización constante sobre las mismas demandas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y el 2018, del 2016 baja, 2018 vuelve a subir por medio del movimiento feminista por casos de abuso dentro de las universidades, y el 2019 ya explota todo. Lo que yo vengo a hablar acá es, más que hablar sobre las manifestaciones y la historia de las manifestaciones, es por qué explotó todo. Mi razón para explicar por qué en Chile hubo una revuelta popular en el 2019. Y esto tiene que ver porque hasta el 2019, hasta octubre del 2019, toda y cada una de las demandas que se presentaron en Chile por parte de los movimientos sociales tuvieron un alcance súper particular. Eran demandas particulares que fueron solucionadas
o facilitadas particularmente también. En cambio, lo que pasa el 2019 es que la demanda se amplía hacia una gran demanda que abarcaba muchas otras demandas y que también abarcaba los problemas estructurales de Chile. Y el Estado, que estaba, porque las demandas en Chile se canalizan estatalmente, eso lo dijeron Colliers y Colliers en 1991 y es algo que se sigue haciendo en Chile. Entonces, el Estado acostumbrado a canalizar demandas particulares de forma particular, al encontrarse con una demanda tan amplia, fue incapaz de canalizarla, no pudo dar respuesta, y ahí por primera vez cambia la forma de canalización de demanda, y son los partidos políticos los que se ocupan directamente de la canalización de esta demanda. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de una salida institucional, que es el proyecto de nueva constitución. Para que veamos algunos ejemplos. Entonces, eso me llevó a presentar, a hacerme esta pregunta. ¿Por qué durante el proceso de consolidación democrática en Chile las demandas de los movimientos sociales no tuvieron un alcance amplio y siempre se remitieron a temas muy, muy particulares? Acá, para ir avanzando. No sé si se ve, creo que no. ¿Sí se ve? Ahí tenemos algunas de las demandas más comunes, las que más movilizan. Si se dan cuenta de algunos movimientos, no todos, pero todas van más o menos en torno a lo mismo. Por ejemplo, el movimiento indigenista, recuperación de tierras, contra la represa, contra muchas represas, contra la forestal específica. El movimiento estudiantil se ha movilizado a lo largo de la historia más de 50 veces por el alza del transporte público, y la movilización se desmoviliza bajando el precio del transporte público. También por el pase escolar gratuito, por la educación para 3 quintiles. De hecho, el 2011 el eslogan era educación gratuita y de calidad, pero el petitorio era educación gratuita para 3 quintiles, no era educación gratuita para toda la población. Entonces, siempre, si bien los eslogans pueden ser muy amplios, las demandas siempre son muy, muy, muy particulares. Fin de la jornada escolar completa, movimiento poblador, fin de la deuda habitacional, otros súper también específicos, no más AFP, contra el impuesto específico de combustible, rebaja de pensiones, despenalización de la marihuana, no más TAG, escolar de la PCU, en fin, son siempre demandas particulares que apuntan a un grupo específico y que tienen una solución particular que generalmente es una ley o una norma que venga a subsanar este problema. Por ejemplo, cuando los movimientos indigenistas se empiezan a manifestar por la falta de representación, el gobierno, el Estado, crea la CONADI. Cuando los estudiantes se empiezan a manifestar por pase escolar gratuito, eliminación de la PSU, jornada escolar completa, desmunicipalización, el gobierno, en ese tiempo, Michelle Bachelet, que fue el año 2011, saca la Ley General de Educación. Hubo también una gran manifestación por los derechos de la diversidad sexual. El movimiento, el gobierno saca el AUC, que es el Acuerdo de Unión Civil, que después avanzó hacia el matrimonio homosexual. Pero el 2019 llega otra demanda distinta, la demanda de dignidad. Y la dignidad apuntaba a otra cosa. La dignidad no se soluciona por medio de una ley. La dignidad no se soluciona por medio de un acuerdo político. No es sentémonos, veamos cómo solucionamos esta situación, porque en Chile históricamente las movilizaciones se desmovilizan mediante el binomio represión-facilitación, es decir, se reprimen fuertemente y después algunas de las demandas presentadas se facilitan, o sea, se entregan y se cumplen. Acá se trató de hacer lo mismo primero, con esta demanda de dignidad. Se reprimió, fue peor, se trató de facilitar cómo, diciendo, es que ahora no vamos a echar adelante la ley, porque no sé si saben, pero la revuelta comenzó, o sea, como el detonante fue el aumento del precio del transporte público. Entonces dijeron, no vamos a subir el transporte público. Siguió la movilización. Vamos a sacar una serie de medidas legales, paquetes que se llaman, para que esto no siga avanzando. Siguió la movilización, porque la dignidad no pudo ser canalizada por medio del Estado, porque el Estado no tenía las herramientas para canalizar este tipo de demanda. ¿Qué es la dignidad? La dignidad era una vejez digna, una educación digna, una pensión digna, salud digna, etc. Y el gobierno no podía. Fue de verdad que en ese momento fue incapaz, bueno, y ahí, como decíamos al comienzo, se hicieron cargo los partidos políticos.
Para poder estudiar un poco más a fondo en esto, como les decía, no todas las acciones colectivas pueden ser entendidas ni medidas cuantitativamente. Por lo tanto, primero había que hacer una diferenciación para ver cómo se comportaban estas acciones colectivas, que era lo que yo quería analizar, entendiendo cómo cambiaban cuando eran situadas, o sea, perdón, cuando tenían alcance particular a cuando comenzaron a tener alcance amplio. Ese era mi objeto, ver cómo cambiaba el impacto en la sociedad y cómo se incrementaba o aumentaba el enfrentamiento también entre las fuerzas civiles y la sociedad para ver el tema del binomio represión-facilitación. Entonces, la primera diferenciación es dónde están situadas. Hay demandas, o sea, hay movimientos o acciones que están situadas localmente, un solo territorio, un solo día, una acción individual. Y hay otras que están situadas nacionalmente que funcionan de forma coordinada en base a la misma demanda en varios territorios a la vez. Entonces, esa fue la primera división y en base a eso, esas son demandas que hayan tenido algún impacto durante este periodo, son 711, que ahí tengo la base de datos. Como podemos ver, el 2011 fue donde se dieron la mayor cantidad de acciones, tanto nacionales como locales, el 2019 no. Y si la separamos por movimiento, también fue el 2011. Si se dan cuenta, el 2011 tiene la mayoría de los colores en punta porque la mayoría de los movimientos salieron a manifestar el 2011, pero lo que pasó el 2011, a diferencia del 2019, es que el 2011 cada movimiento salió de manera separada por su demanda particular. Por ejemplo, el movimiento ambientalista salió por Hidroicén, específicamente Hidroicén, una planta de energía que contamina. Específicamente por eso, el movimiento estudiantil salió específicamente por el tema de la educación. ¿Qué otra? El movimiento feminista salió específicamente por los derechos de reproducción de la mujer. Entonces no hubo algo que uniera a todos los movimientos, sino que cada uno salió en diferentes momentos de tiempo por su demanda específica. Y eso no pasó en el 2011. En el 2011 se armó lo que se conoce como un movimiento de movimientos. Y en las que están situadas nacionalmente, también en el 2011 casi todos los movimientos salieron a la calle también de manera nacional y en el 2019 se da este fenómeno que es como movimientos de movimientos, donde se juntan y salen a la calle por medio de acciones coordinadas a nivel nacional, donde muchos movimientos la apoyaron. Si vemos ahora, para comprobar un poco, porque igual tenía que poner un número de base de 0 a 100, o sea, de base 100, las demandas particulares fueron únicas hasta el 2018. El 2019 empiezan a aparecer y la mayoría de acciones del 2020 son demandas amplias más que particulares, que fueron todas en torno a la demanda de dignidad. Esta base, o sea, esto está medido desde marzo de 1990, que es cuando se recupera la democracia, cuando empezamos, hasta marzo del 2020, que es prepandemia, porque el 15 de marzo en Chile empieza el confinamiento por pandemia. Y habiendo hecho esa separación, dónde estaban situados territorialmente, puedo empezar a medir otras cosas, ¿no? Y habiendo hecho también la separación, o sea, dónde estaban situadas territorialmente y cuál era el alcance de la demanda, puedo empezar a medir lo otro que me interesaba para ver cómo se comportaban cuando la demanda era de alcance amplio y cuando es de particular. Y lo primero fue el impacto. O sea, lo dije, voy a medir impacto, que puede parecer una obviedad, pero uno cuando lo ve el número dice, sí, puedo yo olerlo, puedo yo presentirlo, pero efectivamente así. Entendiendo el impacto bajo cuando solamente es una noticia que no llega a la mayor cantidad de gente, llega a medios locales solamente, o no congrega mucha gente. El impacto medio es desarrollar en más de una localidad, pero sin alcance efectivo, un número no menor de manifestantes y importante visibilidad en medios locales, y el impacto alto es cuando ya es una demanda o una acción colectiva que se ve en todo el país, que aparece en los noticiarios, que la gente tiene conciencia sobre aquello. Si analizamos eso, en cuanto a primero viendo las demandas, o sea, las acciones colectivas de alcance particular en territorios locales, voy a verlo acá mejor que lo tengo un poquito más grande. Acá. Las demandas de alcance particular en territorio local, podemos ver que el impacto es generalmente bajo cuando se da en territorios locales. Y cuando las demandas son particulares, el impacto
en territorios determinados, el impacto también tiende a ser bajo la mayoría de las veces, excepto en, creo que fue el año 2011, y el que fue cuando ocurren estas acciones que salen todos los movimientos manifestantes en distintos lugares, y por lo tanto, como era parte de esta gran revuelta o explosión social del 2011, tuvieron algo más de impacto. En cuanto a aquellas que tienen alcance amplio, el impacto es mucho mayor. Es decir, cuando las demandas son de alcance amplio, es mucho mayor, aún estando situadas en territorio local. En aquellas de alcance particular y ya territorio nacional, también el impacto es mayor. O sea, y eso, por eso decía que es casi una obviedad, pero ver los números o saberlo así nunca está de más. Es decir, cuando las demandas son que abarcan un mayor nivel de territorio y son demandas más amplias, tienen un mayor nivel de impacto en la ciudadanía, que eso algo que casi se podía oler. Lo mismo pasa en aquellas de alcance amplio, en territorio nacional es aún mayor el impacto. Por lo tanto, a mayor alcance territorial y a mayor amplitud de la demanda, es mayor el impacto que se produce dentro de la población. Y el otro que quise medir para terminar fue el nivel de enfrentamiento. Si afectaba en algo el alcance de la demanda en cómo, sí, cómo se enfrentaban, o sea, el nivel de contienda al interior o mientras desarrollaba la acción colectiva. El nivel de enfrentamiento bajo es cuando son marchas pacíficas, donde no sucede mayor altercado. Un medio es cuando se producen enfrentamientos entre grupos focalizados con la fuerza pública o se localizan en un solo territorio. Y el alto es cuando hay un alto nivel de enfrentamiento con pérdida de vida humana o con gran cantidad de heridos. Esto tuve que partir desde el alto porque el nivel de violencia evidenciado en 2019 es lo que a mí me marcó la pauta para entender cuándo hablamos de un enfrentamiento alto. Quizás antes de eso yo no hubiese considerado un enfrentamiento alto muertes, o sea, eso hubiese sido súper alto, no sé, pero ahora partiendo desde esa perspectiva, un enfrentamiento alto es cuando ya se produce pérdida humana o heridas graves, porque fue lo que pasó. Y si vemos el nivel de enfrentamiento, para acá, para allá. ¿Ah? Ya. Lo primero que vamos a ver es que el enfrentamiento o sea, en acciones colectivas que tuvieron un alcance particular y territorio local, también tendió a ser más bien bajo y algunos enfrentamientos medios. No fue alto. ¿Por qué? Porque como eran acciones colectivas en determinados territorios sobre determinadas demandas, se pudieron reprimir fácilmente y esa represión temprana evitó la mayoría de las veces que estas acciones pasaran a niveles mayores de enfrentamiento. Si vemos también aquellas de alcance particular, pero en territorio nacional, ahí el enfrentamiento es un poco más alto porque hay acciones coordinadas y porque generalmente tienen mayor cantidad de asistentes, que eso es lo que le da también la capacidad de poder aumentar en territorio. Entonces, el enfrentamiento tiende a seguir y, y se va para los dos extremos. O es reprimida fácilmente y muy rápidamente o avanza y se transforma en una acción con altos niveles de enfrentamiento. En cuanto a aquellas demandas con alcance amplio y haciendo el comparativo en territorio local y nacional, vemos que el enfrentamiento es alto igual. Entonces, de nuevo, vamos a que el alcance de la demanda influye también en el nivel de enfrentamiento que existe y en la contienda que hay dentro de las mismas acciones colectivas. De hecho, si nos vamos de base a 100 ya queriendo como medir los movimientos en sí, hay movimientos que de por sí también son más violentos que otros, que generan más acciones de violencia. Y esto tiene que ver principalmente porque son los movimientos que más salen a la calle. El movimiento ambientalista sale harto a la calle, pero no tiende a generar acciones violentas. Una sola manifestación del movimiento ambientalista fue violenta, que fue una que ocurrió el 2008 por los pingüinos de Isla Dama. Fue la única que generó un poco más de violencia y niveles medios de violencia, ni siquiera altos, porque llegaron otros grupos, no fueron ni siquiera la gente que estaba manifestando. Pero yo estaba en esas manifestaciones. Yo voy a la mayoría de las manifestaciones que suceden, voy para poder tomar datos. Y
en aquellas demandas de alcance amplio en territorio local y nacional, de nuevo, podemos ver que también el enfrentamiento alto y por lo tanto seguimos diciendo que es más preponderante el alcance de la demanda que cualquier otra cosa. Si analizamos aquellos grupos como ya movimientos que tienen más tendencia a tener acciones o enfrentamientos altos, nuevamente el movimiento estudiantil, pero insisto, porque es el que más ha salido a la calle desde el retorno a la democracia. Es considerablemente el movimiento que más ha estado en la calle. Los otros grupos no. El movimiento estudiantil es el que ahora de hecho están movilizados. Llevan 2 meses movilizados continuamente, han parado el transporte público. Ayer se tomaron una estación de metro completa, tuvieron que, antes de ayer, tuvieron que interrumpir y todos los años son movilizaciones continuas del movimiento estudiantil y también en alcance nacional, también el movimiento estudiantil el que tiene mayor presencia. Las conclusiones que pude sacar de esto fue primero que, bueno, el mayor impacto social y el mayor nivel de enfrentamiento tiende a darse cuando las demandas tienen mayor alcance y cuando abarcan mayor cantidad de territorio. Eso es una novedad. El segundo es que el binomio facilitación, represión-facilitación no funciona en las demandas con alcance amplio, porque en las demandas de alcance particular fue capaz efectivamente de desmovilizar rápidamente las acciones colectivas, pero en las demandas que todas aquellas que tuvieron un alcance más amplio, más organizado, no fue capaz y lo que hizo fue aumentar los niveles de contienda internos en vez de disminuirlos. Se aumentaron los niveles de contienda y tampoco puede facilitar porque el Estado no facilita, está acostumbrado a dar soluciones particulares a demandas particulares y por lo tanto tampoco sabe cómo enfrentarse a este tipo de demandas que son mucho más amplias. La represión aumenta la contienda y deja, a mí me queda una gran pregunta que es sobre la capacidad del gobierno también de responder a los problemas estructurales que tiene la sociedad en Chile. Porque la demanda de dignidad es el reflejo de problemas estructurales de la sociedad, de una sociedad altamente desigual. Entonces, el Estado es capaz de responder a la desigualdad endogámica casi que tiene nuestro país. Hasta ahora parece que no. Eso es todo. I will make some comments for the two papers. Si te hago los comentarios, porque Leslie me parece que en inglés está bien. Ok. Y después, bueno, I will open the questions for the public. So beginning with Leslie's presentation, I want to go directly to the topic of the paper, which is she says that it's necessary to investigate the connection between strong institutions and a strong civil society. No, as she said, Nicaragua is a case of a strong civil society with weak institutions. Argentina is a case of the contrary, weak civil society, strong institutions, because in Argentina, the state had the capacity, mostly with the presence of Peronism, to canalize social and political conflicts. No? That's why also civil society is, in a sense, canalized politically, all the conflicts that appear at the level of the civil society. And then after, in the last decades, Leslie says that in Argentina, we have a stronger civil society, mostly with the issue of memory, reconsidering the past, and the trial to the military, and the issue of human rights violations. So I wanted to ask some questions that I have about the paper. I think it's, Leslie said that in the presentation, it's not so clear to me in the paper to focus not so much on which of the sides, either civil society or the institutions, the state, but in the relationship. No? What are the mechanisms that lead to, that fortify the civil society, and what kind of ties with the states will favor
or not favor or not the making of a stronger civil society. Another thing that I will not talk a lot about the Nicaraguan case, because this is a case that I don't know much, but about Argentina, I think that you are right, that civil society is stronger, but also is more heterogeneous. When civil society is losing this connection with the state by the presence of the state or not, but when it's not, conflicts are not canalized through Peronism in the government or not, what we have is a more heterogeneous civil society. And I can give you different examples. The feminist movement, the neoconservadorism, as many authors call it, which are organizations of the civil society, mostly with a right wing perspective, that are trying to fight against reproductive rights, which has a long history and is very strong, in the sense that civil society in Argentina is more heterogeneous and more plural, in the sense that we have right organizations as well that are having a strong capacity to articulate their demands in the civil society, and also more center or center-left or left organizations. Another movement from the civil society we can name the piqueteros. I want to give some examples, and these different organizations of the civil society also have different relations with the state. For example, I remember when the gay marriage became a law, I was watching some videos where the Maria Rashid, which is a very prominent, if I remember correctly the name, I think, but if not, the name is incorrect, she's a very prominent leader of this movement that brought later to the pass of the gay marriage law. But she said that when we began to talk with politicians in the government or in the opposition, our goal was the civil union. But when we began to talk to them, we saw that it was like taken for granted for them. I mean, they were willing to give us the civil union. So given that response that they got at the political level, and even people who were in the state, in the government, they say, well, why don't you ask for gay marriage? And if the law doesn't pass Congress, they will give us finally civil union. So and of course, passing gay marriage was very important as well to making stronger the movement. But so the other group that I want to mention is neoconservadorism, which are Catholic organizations or Catholics that are connected to the church, but they are not explicitly Catholic, because this is a strategy of these organizations that in order to become part of the civil society, they present a more secular presence, so, and they are very strong. Now, abortion is a law here in Argentina, but we know that with this new government, perhaps it will be contested, as it happened in the United States, for instance. And this part of civil society is very well organized. And you talk about in your paper also of how organizations use the judicial power in order to advance their demands at the level of the civil society. And these are groups that use the judicial power in order to block, for instance, the advancements. At that moment, abortion was not a law, but in order to advance their demands. And then I give another example, which are the piqueteros, which piqueteros, in a sense, follows a more traditional way that
the labor movement, for instance, related to the state, which is with a typical confrontation negotiations, to confront, to negotiate later. No, this is the, so with this variety of organizations, what I wanted to bring to light the fact that the civil society is very heterogeneous and they relate differently with the state. And another thing also, you mentioned the case of the human rights movement that of course is very strong in Argentina. But now what we are witnessing is that, which is something that for many of us took by surprise, because we thought that there was a sort of consensus in the country about how we read what happened during the military dictatorship. And now we have the president and the next president, next vice president, which they are trying to change. Now they are bringing another discourse, a discourse that we thought that was the discourse of the militaries, not the discourse that the different governments try to advance, no, with some exceptions within Menem's presidency. So this is an open question also for us, no? Is that something that has also a replication in the civil society, or is something that it takes place in very small groups? No, this is something we cannot say exactly that all the votes that this new government won are support. So, but I think that this is the first time that the last time was with Menem when he passed an indulto. I don't know how do you say indulto, but then in general, no, it was very, very strong, the position that different governments during Alfonsín, during Kirchner had, and also society, no, with regards. So I think that this is an open question. So what will happen with this, with these movements? So these are my comments. Hopefully were helpful. And with regards to Rocío's paper, I want to say that both papers are super interesting, super well founded, and I like as you presented, you made a great job presenting these different waves in the protest in Chile, beginning with these protests that are very particularist, and then what happened after 2019, that you say that the main demand is dignity and have a bigger alcance. How do you say alcance in English? I had prepared, yeah, a bigger, yeah, well, alcance, quiero decir, pero bueno, un alcance reach, yeah, a bigger reach. So my question, I don't want to go through your comment that you made it very nicely, but my question is it clear, no, these two waves? But I think that I'm thinking how you can make it better, no, your paper. You have a very good picture photography in the sense of these different waves. And now I think you should show the process. In the first wave, with particular demands by different movements, you say that the state canalized these demands with repression, with facilitation, and then bureaucratization and institutionalization. And in the second stage, when the reach of these demands are bigger and all the movements unify around a big demand, which is dignity, you say that the state is incapable of processing these demands. So I think that you need to show the process also, no? And then what advantages can a relational approach bring to your paper, in a sense that you presented here the side of the protest and the movements, but you don't
show how the state, what happened with the state, no? How the state, in parallel to this development, how it developed, why we went from a state that is capable of absorbing these demands, although in a particular way, to a state that is totally incapable. Because anyway, the state, perhaps the demand from the movements had a big, no, that they were asking for a big demand, but perhaps the state could answer some particular demands within this big demand. And it seems that it's incapable, no? The state did nothing. I mean, I don't know exactly the history in Chile, so, but I think I would like to see the development, no? What happened with the state that went from being capable to incapable. And then what changes occur in the state and in the government after this huge wave of demands, after 2019? Is there a continuity in the government? Is there a rupture? Is a ruptura? Is a break? This is a turning point clearly for the demands, but what happened with the state? And if something broke, how do you interpret this change? In a sense, before the social movements were co-opted by the state through facilitation, repression, bureaucratization, institutionalization. How do you need a mechanism, which I know that it's an open question for you too, but a mechanism to explain what happened with, what led to a political change after the demands were not able to be canalized by the state, no? What is the, how do you, what mechanism you would say relates these movements with the state? You mention it, but you need like a word, as is before. You talk about different mechanisms: repression, facilitation, bureaucratization. How do you call this mechanism? So that's my final comment. I don't know whether you prefer to go to the audience. Okay, so let's give the questions to open the questions to the audience. Yes. Hola, quería preguntarle a Rocío dos cosas. Primero, no me quedó muy claro tu explicación de la violencia. Decías que hay grupos que se movilizan más, que se movilizan mucho como los ambientalistas, pero que no necesariamente eran violentos y que los estudiantes se movilizaban mucho y que por eso eran violentos. No sé si te entendí bien. Entonces, eh, primero, como se has encontrado alguna explicación de la violencia, esa es una. Y la segunda es, em, llevo poco tiempo viviendo en Chile y me llama la atención que parecería haber eh, un notorio descenso de la protesta y de la movilización. Si tienes alguna explicación a eso, si finalmente, mal que bien, el proceso constituyente terminó un poco por qué sé yo, por capturar o por sosegar esas demandas y en ese sentido, si a partir de lo que has medido, crees que a partir del próximo año o de diciembre mismo podría incluso reanudarse si ganara una u otra de las opciones. Vale.
Primero, respondiendo a los comentarios, es súper complejo. ¿Te puedo pedir un favor? Kira? Ay, Kiara. En mi pendrive hay un archivo que se llama Movilizaciones 2020, es un Excel. El que no tiene el 2. Movilizaciones 1990-2020. ¿Puedes abrirlo? No. Sí. ¿Puedes poner el general, el primero? ¿Cuál es ese? ¿Qué dice ahí? No parece, no parece que no es ese. Espérame. Ay, está y está. No, no, es el 2. Ah, el 2. No, perdón, perdón, no. El que dice protestas por ahí, perdón. Ese. Ya, el primero donde dice general, protestas por año. Sí, donde dice general. El problema que hay es que yo puedo efectivamente seguir cuál fue cada una de las respuestas a las demandas. Puedo seguirlas, puedo mapearlas, pero es una tarea que no alcancé a hacer para ahora. Entonces, si te fijas ahí están todas las demandas, la fecha en la que fue, cuál fue el grupo, qué movimiento responde, hay un filtro aplicado, está el filtro de movimiento, ¿se lo puedes sacar? Sí, ahí, no, del lado, el movimiento está al lado. El de al lado, ese está con filtro. Están todos los movimientos, pero es súper complejo. ¿Por qué? Porque no todas las demandas, o sea, no todas las acciones se comportan de la misma forma. Entonces, por ejemplo, a veces hay una demanda, porque ahí debe haber alguna nacional del movimiento indigenista, por ejemplo, que es en 3 ciudades grandes, pero en 17 localidades pequeñas. Y en unas hay 600 personas, pero en otras hay 20. O hay algunas acciones colectivas que son en 36 localidades, donde hay 10 personas por localidad. Entonces es súper difícil de medir. Yo puedo mapearla. Yo creo que ese es un trabajo que voy a hacer a futuro, que efectivamente voy a mapear cómo todas estas demandas fueron resueltas por el Estado y cómo fueron canalizadas estatalmente, porque se fueron agrupando y se fueron canalizando. Pero es algo lo que ahora empecé como a meterme más en esta base de datos porque la tenía ahí sin hacer nada y fue como, ¿y si me pongo a trabajar en ella y a arreglarla? O sea, mapear desde el retorno a la democracia en adelante. Esa es mi idea para más adelante, pero ahora no alcancé. Y el mecanismo el problema es que no hubo mecanismo de desmovilización para el 2019 porque fue la pandemia. En marzo del 2020, las últimas protestas pre-pandemia fueron súper, súper violentas. Y cuando no dejaron salir a nadie más a la casa, ahí se acabó todo. Y de hecho, incluso en la pandemia, los viernes siguientes, porque ya protesta todos los viernes, la gente siguió protestando hasta que ya los empezaron a meter presos cuando iban a protestar. Entonces, no hubo un mecanismo de desmovilización tampoco. Y la represión facilitación se hizo Piñera. En ese momento, primero dijeron, no vamos a subir el metro. Después dijeron, sacaron un paquete con una serie de medidas súper específicas eh, que apuntaban como a una parte de cada una de las demandas y la población no lo aceptó y al otro día después de eso fue la marcha del 25 de octubre, que fue la marcha más grande que ha tenido Chile en su historia, ni siquiera en su historia democrática, en toda su historia. Entonces, yo creo que es más una incapacidad por la forma en cómo usualmente se han canalizado las demandas, que esto Collier y Collier lo dicen, de hecho, en su libro, que Chile canalizó las demandas del movimiento obrero y que eso condicionó también el sistema político chileno. Y y esa forma de canalizar, de que la canalización sea estatal, no por medio de los partidos, fue algo que se siguió dando. Entonces llega este momento y cuando el Estado hace lo que siempre hace, que es reprimimos, no funciona, empezamos a tratar de facilitar, no funciona, ahí entran los partidos políticos y canalizan esto por medio de la Constitución, que es una institucionalización en el fondo
de la misma demanda. El problema es que el proceso salió mal y ahora de nuevo parece que va a salir mal, entonces tampoco sabemos cómo qué va a pasar. ¿Puedo decir una cosita? ¿Mm? I imagine that you know the concept repertoires of collective action by Charles Tini. Yeah. So I think that that's something because perhaps because you are from Chile and you know very well the history but it is obvious, but for someone who is not from Chile, what we saw in 2019 is like an explosion. So was it really an explosion, or taking the concept of repertoires of collective action, you can trace something, no? So that I think is what the story that you have to tell. Perhaps it was yes, an explosion, perhaps not, but that's the story that you have to tell. And another thing that it's not clear from someone who is not from Chile and doesn't know about Chile, you say that there were movements that focus on particular demands and then it became bigger. What happened in the movements? Are the same movements or these new movements that were created with, no? So that's the story that you need besides all this qualitative and quantitative work that you did, no? To begin to say, well, tell me the story about the movements, if there are, how they changed, if they are the same, why they changed. No, they were doing the collective action in the same way and suddenly changed. So I think that these are the two stories that would be interesting for you to answer. Los movimientos son los mismos. Son exactamente los mismos. De hecho, la diferencia fue que esto es algo que pasa, y esto es lo curioso que yo creo que debería estudiarse, y en algún momento me gustaría estudiarlo, que generalmente cuando dentro de los regímenes autoritarios, los movimientos sociales, esto lo dice Tarrow, se unen en torno a estos objetivos mayores y se arman estos movimientos en movimientos. Pero suele pasar en los autoritarismos, no suele pasar en las democracias. Y acá fue algo que pasó en democracia. Entonces, eso yo creo que es un fenómeno que hay que estudiar evidentemente más a fondo. ¿Por qué se dio este gran movimiento de movimientos en una democracia representativa que con altos niveles de participación general, considerando la modalidad de voto? Entonces, es súper curioso eso. Que sí, efectivamente me gustaría como investigarlo en algún momento quizás más adelante. Y los repertorios también los tengo mapeados, no porque tengo muchos archivos, pero tengo mapeado también los repertorios de acción colectiva porque en mi tesis doctoral los tomo para explicar que es la tesis de Tilly, que es básicamente el mismo marco de acción y solamente va cambiando la forma, pero sigue siendo el mismo repertorio. Y acá yo creo que si bien influye de otras formas, como en el impacto, porque hay acciones que generan por su repertorio más impacto, como en la forma en cómo se desarrolla, que otras. Pero en este caso, para lo que quería ver en este paper específico, no lo consideré, pero sí los tengo ahí, acá los tengo en observaciones, ahí al fondo. Eso. Lo otro, sí. En cuanto a la violencia, el movimiento estudiantil tiende a ser más violento y yo creo que tiene que ver con cómo se constituyen los movimientos estudiantiles desde su configuración. Los movimientos estudiantiles se comportan de forma distinta a los demás tipos de movimientos sociales y generan con más frustración, con más rabia, o sea, reacciona con más frustración, con más rabia y con más violencia frente a la represión, por ejemplo. Y como en Chile se funciona bajo este binomio represión-facilitación, y lo primero que se hace es reprimir, los movimientos estudiantiles tienden a reaccionar de mayor forma a eso, y por lo tanto son más violentos, pero es porque en todo el mundo naturalmente son más violentos. Y el movimiento ambientalista, que era el otro ejemplo que también salió harto a la calle durante un tiempo, pero no generó acciones de violencia, tiene que ver también por la demanda. O sea, yo no voy a salir a destruir todo por pingüinos, porque la mayoría de las acciones de movimiento ambientalista han sido efectivamente por los pingüinos de Humboldt, porque ahí está la reserva de pingüinos más grande del mundo, de pingüinos de Humboldt, y querían construir una hidroeléctrica. Entonces, esas como manifestaciones en contra de Hidroicén, en contra de Punta Choro, de la represa, por su naturaleza no violenta,
ellos tiendan a dispersarse rápidamente frente a las primeras intentos de represión. Y lo otro es que el descenso es normal porque, o sea, yo lo considero porque la gente está cansada. El 2019 fue un año muy violento, el 2020 también, y el resultado fue una salida institucional, que es una nueva constitución que se rechazó por la misma ciudadanía, que ahora la están escribiendo actores del lado totalmente opuesto al oficialismo, o sea, de extrema, extrema, extrema derecha, que lo más probable es que también se rechace, y la gente está cansada del proceso y muy desilusionada del proceso. Entonces, y estas desilusiones pasan. Y hay algo súper curioso, que en Chile las dos protestas, o sea, las 2 horas de acciones colectivas relevantes, fueron las dos durante el segundo año del mandato de Piñera. Piñera asume el 2010 y el 2011 se da la primera las grandes acciones colectivas. Piñera asume el 2018 y el 2019 se da. Entonces yo creo que tiene que ver también con la forma en cómo se gobierna, hay muchos factores, por cómo la población encarna sus demandas. Yo siempre digo, o sea, mientras trataba de estandarizar estos datos, porque había algunas que tenía repetida 15, 20 veces porque era la misma, pero en distintos lugares, entonces tenía que juntarla. Y yo reclamaba porque, ¿por qué protestan tanto? Hay manifestaciones hasta por el color de los porotos. Entonces, hay manifestaciones, pero por todo lo que se puedan imaginar, hay una manifestación en Chile. La gente en Chile, su primer mecanismo es salir a la calle, porque sabe que al salir a la calle, y también es por eso que las demandas son canalizadas estatalmente por tradición, porque la gente sale a la calle. No es que lo piensa, no se queda en sus casas, no, hay demandas espontáneas, hay acciones colectivas espontáneas que han terminado con horas de violencia. Una vez no pasaba el transporte público porque había un taco y la gente se empezó a manifestar, se tomó la calle, hicieron barricadas, bloquearon todo de la nada. Una vez se manifestaron, que estaba una icónica, la gente porque le estaban robando los autos y la consigna era que no nos roben los Volvo. Cosas así, entonces hay manifestaciones de verdad que por todo es súper cansador. Y uno lo ve en otros países, por ejemplo acá, que pasan por crisis económica, pero las manifestaciones no van más allá de grupos focalizados, como los piqueteros o los movimientos feministas. ¿Y por qué? Y es porque también acá las demandas se canalizan por medio de los partidos políticos. Y allá la canalización estatal de demanda hace que pase esto, que la gente sabe que puede pedirle al Estado y que no tiene que pasar por los partidos. Entonces, ante la primera incomodidad, se toman las calles y se las toman de verdad. Y se toman el metro y se toman donde estén y se toman colegios, se toman algún instituto del gobierno y ya es algo tan habitual que incluso después de un tiempo dejan de aparecer. Hay manifestaciones que duran 8 o 10 días y aparecen el primero, una nota chica y después ya... Así, eso. Um, do we have a question? No. Any of the participants, do you want to make some? Hola, para Rocío. Yo estudié en la Universidad Nacional de Buenos Aires, como una licenciatura en políticas sociales. En el año 1994, el eje de esas cátedras era el estudio de las políticas sociales de Chile. Y todo ello siempre nos conducía a pensar en una política social más igualitaria que en ese momento en nuestro país. La pregunta que yo le hago, porque quisiera comprender, es si yo puedo hacer una cierta comprensión interpretativa entre los gobiernos que imperaron en esos años que usted denomina 2019-2011, porque acá entre la juventud, yo tengo todavía un hijo joven, el movimiento estudiantil de Chile era un fenómeno para ser visto, copiado y activado. Entonces, si usted me pudiera explicar entre estas protestas y los gobiernos imperantes,
ya sea en el Estado de Derecho o en otro estado en que se encontrara la nación chilena. No soy flash. Es que entre las acciones del 2011 y el 2019, que fueron las más grandes, ambas fueron durante el segundo año del gobierno de Sebastián Piñera. El 2010 asume Piñera, 2011 movilización, 2018 asume Piñera, 2019 movilización. Entonces tiene que ver también cómo se conduce el gobierno, tiene que ver con la forma en cómo se enfrentan las políticas sociales también, porque los gobiernos de derecha, nosotros hemos tenido solo dos gobiernos de derecha desde el retorno a la democracia y solo dos encarnados por la misma persona, Sebastián Piñera. Y en los dos gobiernos de derecha encarnados por Sebastián Piñera se han producido grandes olas de manifestación. La diferencia es que en la primera no logran ampliar el alcance de las demandas y en la segunda sí, y se forma este movimiento de movimientos bajo la consigna de dignidad. Esa fue la diferencia, pero las dos fueron bajo el mismo gobierno. Y tiene que ver también porque el gobierno, los gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda en Chile se diferencian muy poco porque en Chile poco se puede hacer, por ejemplo, en materia de cambios, grandes cambios económicos. Está todo muy determinado por la Constitución, entonces yo no puedo cambiar el modelo económico del país de un día para otro, eso no se puede hacer. Pero sí se diferencian en políticas sociales. Si uno revisa los programas, por ejemplo, de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, en cuanto a internalización, a medidas económicas a corto y largo plazo, eran muy similares. Y la diferencia era a quién le damos la plata del Estado. Se la damos a educación, se la damos a salud, se la damos a vivienda, a quién le otorgamos las demandas sociales, a cuáles demandas sociales sustentamos en el fondo. Y la izquierda tiende a pensar más en educación, primera infancia, mientras que la derecha tiende a pensar más en otros sectores y que están un poco más alejados de la idea de derechos sociales. Y eso también efectivamente produce que la población sea más reactiva frente a este gobierno, porque como decía hace un momento, la gente en Chile se manifiesta mucho, mucho, es un exceso. Entonces, cuando siente que el gobierno le está quitando derechos, que es la razón por la cual las poblaciones se manifiestan, salen inmediatamente a la calle. O sea, no hay ni siquiera una mediación, como esperemos a ver qué pasa. No, es instantáneo. Salen, salen de inmediato y sí, tiene que ver con el gobierno y yo creo que no es coincidencia. O sea, si ahora se aprueba la constitución, que el segundo proyecto, que es una constitución de extrema derecha, que lo que hace es constitucionalizar el sistema de pensiones, que es la AFP, lo constitucionaliza. O sea, no, va a ser siempre privado, no vamos a poder optar hasta poder hacer un cambio de 3/5, que es el quórum que ellos piden para un cambio constitucional. Eh, Permite al presidente esta nueva constitución de tener una persona, declarar estado de emergencia, de tener una persona al interior de su hogar sin dar aviso dónde la van a detener. Son cosas así que efectivamente para la población chilena que tiene estos grupos reaccionarios que son pro movimiento, va a ser complejo. Yo espero que no, pero si es que se llega a aprobar, vamos a estar de nuevo en un escenario complejo. O sea, se manifestaron por la constitución de dictadura que fue reformada en democracia múltiples veces. Yo creo que por una constitución claramente con tintes más libertarios, no liberales, se van a manifestar también. Entonces, se viene complicado después del 17 de diciembre y recién vamos a reordenar reorganizar el sistema político, yo creo, porque íbamos a ver efectivamente si hay un avance ideológico de la derecha en Chile o si es un avance por otras razones. Recién ahí, el 17 de diciembre, con la elección a la nueva constitución. Sí. Sí. Tenemos 6 minutos, 11:15 terminamos. Well, thank you very much. After we cover the panel at 11:30, democracias consolidadas en el Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, in
the room SV303, where we had the opening of the conference. Thank you so much. Porque la gente se enojó con él también.